Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Nancy Ramírez Vargas, estudiante de la licenciatura en Inclusión Educativa por la Universidad IEXPRO de Chiapas, México. El día de hoy les voy a hablar sobre la situación jurídica de la protección de los derechos humanos en México. Aunque este tema es bastante amplio, trataré de explicar lo más importante sobre el tema, espero sea de su interés. Lo que yo entiendo por derechos humanos es que los derechos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, grupo étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos esos mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son internacionales, interdependientes e individuales. Lo que yo entiendo por los grupos vulnerables es que son aquellos grupos de personas que también conforman un grupo social. Estos se caracterizan por estar en desventaja o exclusión en comparación con el resto de la población o sociedad, por mitos como la edad, género, condición social, origen étnico, discapacidades, salud, preferencias sexuales, así como estado civil, los cuales son mencionados en la Constitución mexicana en su primer artículo. Yo en el tema que voy a abordar el día de hoy, que es en el que más mostré mi interés, es sobre los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a una minoría étnica o comunidad indígena. Para mí un niño, niña o adolescente de un grupo minoritario es una minoría implica necesariamente de dos aspectos. Un aspecto de objetivo. El grupo debe tener una posición dominante dentro de un país. Esto generalmente se observa a través de la inferioridad numérica. Un aspecto subjetivo. Los miembros de un grupo deben estar dispuestos a pertenecer a la minoría o preservar sus características específicas. Una población es designada como de minoría cuando posee inferioridad numérica presente a la identidad propia. Esta noción puede ser usada en diversas áreas, por ejemplo, una minoría lingüística, religiosa o política. Un grupo minoritario busca en principio preservar y cultivar las diferencias e intereses. Los niños son minorías, por lo tanto los niños pertenecientes a estas poblaciones minoritarias. ¿Por qué hablar de niños o niñas o adolescentes de grupos de minoritarios? La noción de minoría se pone lógicamente al tema de mayoría, es una oponente. Es uno de los obstáculos más importantes de los grupos minoritarios deben afrontar. En efecto, estos sujetos a presiones a veces inconsistentes por parte de grupos de mayoritarios, de manera que se vuelven vulnerables y son fácilmente discriminados. Un niño ya de por sí débil debido a su estatus se ve afectado doblemente. Por un lado, sus necesidades básicas no están aseguradas y por otro, el aislamiento inherente a los grupos minoritarios a los que pertenecen refuerza esta discriminación. De este modo, la opinión y la situación de los niños de minorías permanecen marginadas y no son suficientes tenidas en cuenta. Sus particularidades son ignoradas y su respeto y preservación quedan en peligro. Por ello es necesario que los niños pertenecientes a minorías se beneficien de protección especial y atención particular a nivel legal. ¿Cuál es la situación de los niños o niñas o adolescentes de minorías? Los derechos de los niños de grupos minoritarios son violados a menudo, por ejemplo, por actos de discriminación, racismo y no reconocimiento. Frecuentemente encuentran numerosas barreras para alcanzar, gozar y ejercitar sus derechos fundamentales. Suele carecer de acceso a la educación por las dificultades administrativas que se supone el proceso de registro. Del mismo modo, tampoco pueden disponer de cuidados básicos, así como registros de nacimiento. En algunas regiones del mundo, los niños pertenecientes a minorías también tienden a luchar para sobrevivir. Sus diferencias culturales incitan a aquellos que no logran comprenderles a cometer actos crueles e inhumanos.
Las manifestaciones más extremas de estos son el apartheid y los genocidios. Estos tipos de crímenes son muy trágicos y constituyen ataques al derecho más fundamental de los niños, el derecho a la vida. En consecuencia, estos niños, niñas y adolescentes deben luchar a lo largo de su vida para que sus derechos sean respetados, sus opiniones escuchadas y su protección asegurada. Vamos a hablar un poquito de qué es un niño indígena. El término indígena para un niño significa que su presencia en un área determinada ha sido establecida a lo largo de muchas generaciones. Una población catalogada como indígena cuando considera que sus ancestros son los habitantes originarios del lugar. Generalmente las poblaciones indígenas también son minorías y es por eso que sufren. Discriminaciones vinculadas, además de luchar por el importante carácter simbólico que tienen, especialmente en las áreas en las que las poblaciones se encuentran particularmente involucradas: pesca, caza y protección del territorio. ¿Qué instrumentos legales protegen a los niños? Los derechos otorgados a los grupos minoritarios y sobre todo a los niños no constituye una ventaja particular, sino tan solo la posibilidad de que puedan vivir acorde al respeto de sus costumbres. Esto también implica derechos recíprocos, teniendo en cuenta la obligación de las minorías de respetar los derechos nacionales. Desafortunadamente, debido a la inferioridad numérica, estas personas deben de luchar para hacer que estos se respeten. Es por ello que se ha implementado una serie de instrumentos legales con el objetivo de garantizar una protección que sea efectiva e incontestable. Algunos tratados o declaraciones están dedicados especialmente a los derechos de las minorías. Cada uno contiene disposiciones respecto a los niños que pertenecen a estos grupos. Por ejemplo, existe la Declaración de las Naciones Unidas sobre las minorías adoptada en 1992. Al ser los niños los más vulnerables, a menudo los más abordables, y la Convención de los Derechos Humanos del Niño, la CND, incluye un artículo que garantiza directamente los derechos de los niños pertenecientes a minorías. El artículo 30 estipula: en los estados que existan minorías étnicas, religiosas y lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará que ningún niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y a practicar su propia religión o a emplear su propio idioma. A medida que la violencia de las persecuciones obligan a millones de personas a abandonar sus hogares, existe una agencia de la ONU para los refugiados, la ACNUR. Ella busca que se respeten sin distinción a los derechos todas las personas refugiadas y desplazadas por la fuerza, que incluyen miembros de grupos indígenas o minoritarios. En muchas sociedades de grupos minoritarios, los pueblos indígenas suelen ser marginados, se les excluye de una vida socioeconómica, rara vez tienen acceso al poder político y con frecuencia deben superar obstáculos para expresar su identidad. Estos obstáculos se multiplican en contextos de desplazamiento forzado, donde los riesgos de protección se agravan. Es probable que las personas que pertenecen a grupos minoritarios o pueblos indígenas se vean afectados tanto por los acontecimientos inmediatos que conducen a su desplazamiento como por resultados a largo plazo de la discriminación. Este tipo de discriminación agravada puede afectar a algunos miembros de la comunidad más que a otros, sobre todo a las mujeres, niñas y niños y adolescentes, también a personas con discapacidad, personas mayores o personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Como les mencionaba anteriormente, para eso existe la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Ella colabora con gobiernos y actores locales, regionales y globales para proteger a quienes pertenecen a pueblos indígenas o minorías nacionales
étnicas, religiones y lingüísticas. Siempre que es posible, ACNUR colabora también con los grupos minoritarios y las comunidades indígenas para apoyar sus esfuerzos para salvaguardar su identidad y patrimonio cultural, así como garantizar que tengan acceso a servicios, información y oportunidades y de participar en la toma de decisiones que les afectan. Se entiende por minoría cualquier grupo nacional, étnico, religioso o lingüístico, integrado por un número de personas de menor relación con el resto de la población, cuyos integrantes comparten un sentido de identidad. Por lo general, los grupos minoritarios son dominantes en comparación con la mayoría que controla los campos políticos y económicos del país. Los pueblos indígenas suelen tener una continuidad histórica como las sociedades precolombianas que se desarrollan en sus territorios. Asimismo, gozan de criterios de ciertos derechos que incluyen el derecho a mantener y actuar en consonancia con sus propios sistemas jurídicos y el derecho de proteger su patrimonio cultural, propiedad intelectual y conocimientos tradicionales. En distintas partes del mundo, estos grupos pueden ser víctimas de conflictos, persecuciones étnicas o religiosas, graves violaciones a los derechos humanos y en casos extremos de genocidio, como ya les mencionaba anteriormente. En algunos casos, al solicitar asilo, las poblaciones desplazadas que pertenecen al grupo mayoritario en su país de origen pueden encontrarse en una situación similar a la que enfrentan las minorías, aunque estas poblaciones desplazadas quizá no sufran de los estragos de los actos de discriminación de larga data, corren riesgo de exclusión o marginalización. El ejemplo de una que encontré aquí dice que es una situación de pueblos y comunidades indígenas refugiados en Brasil. Desde el 2014, la ACNUR ha registrado un flujo creciente de personas indígenas que llegan a Brasil desde Venezuela. Más de 7.000 han llegado al país en busca de protección internacional. Niñas, niños y adolescentes representan casi la mitad de esta población. Entre las etnias presentes en el país están los Guaro, 70%, los Pemón, 24%, y los Eñepa, el 3%, los Cariña, el 1%, y los Guayú, el 1%, principalmente los estados de Roraima, el Amazonas y Pará. El gobierno de Brasil ha reconocido la condición del refugio aproximadamente el 11% de la población indígena venezolana que vive en dicho país. El 51% ha solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado y el 33% tiene residencia temporal. Las minorías y los pueblos indígenas están entre las comunidades más marginadas en muchas sociedades. A menudo son excluidos de la población en la vida socioeconómica. Rara vez tienen acceso al poder político y enfrentan obstáculos para manifestar su identidad. Estos obstáculos se multiplican durante el desplazamiento forzado y aumentan los riesgos de protección. Es importante para el ACNUR garantizar que los derechos de los refugiados y de otras poblaciones desplazadas que son miembros de grupos minoritarios e indígenas se cumplan sin discriminación. Esto incumbe a las oficinas de responsabilidad de desarrollar un conocimiento profundo de las circunstancias de las minorías y los indígenas a su cargo. Esta nota proporciona al personal y a los asociados de orientación sobre una serie de temas relacionados cuando se trabaja para cumplir con estas responsabilidades. Los pueblos, minorías étnicas, religiosas o lingüísticas y los pueblos indígenas pueden comprender una gran parte de los que buscan protección internacional. Además, en muchas partes del mundo son víctimas de graves violaciones de sus derechos humanos, violencia, conflictos, persecución étnica, religiosa. Una minoría es un grupo étnico, religioso y lingüístico menos numeroso que el resto de la población. Las minorías son generalmente no dominantes en comparación con las mayorías de las esferas políticas y económicas de sus países. Los pueblos indígenas tienen en general una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión precoloniales que se desarrollan en sus territorios. Esta comunidad
puede darse en forma de ocupación de tierras ancestrales, al menos en parte, y la ascendencia, el idioma y o las manifestaciones culturales. Estos vínculos históricos a veces se reflejan en la expresión pueblos originarios, al igual que las minorías. Las comunidades indígenas tienden a no ser dominantes en comparación con las mayorías. Los grupos basados en castas que sufren discriminación a causa de su profesión y su ascendencia también se consideran como minorías para el propósito de esta guía, ya que a menudo se enfrentan a los mismos retos que las minorías. Aunque este término se asocia generalmente al sur de Asia, existen comunidades que se enfrentan a discriminación en otras regiones también. Este tipo de discriminación puede ser muy grave y se asocia a menudo con nociones de intocabilidad. Finalmente, existe la posibilidad de que los refugiados pertenecientes a una mayoría en su país de origen puedan acabar en esta situación, muy semejante a la de las minorías. Esto es especialmente siendo que llegan en su lugar de las personas de la misma etnia o comunidad religiosa, lingüística o indígena. Son tratadas de forma discriminatoria por la mayoría local y a pesar de que estos refugiados no sufren los efectos debilitantes de la discriminación en el pasado, ahora pueden estar en riesgo de exclusión y marginación. Es probable que los refugiados, que no son miembros de minorías o pueblos indígenas, se vean afectados, tanto en los acontecimientos inmediatos que conducen a su desplazamiento, como por el legado a largo plazo de la discriminación. Esta discriminación amplificada podría afectar a algunos miembros de la comunidad más que a otros. Por lo tanto, es esencial implementar un enfoque de edad, género y diversidad. Esperando que la ACNUR siga su compromiso de garantizar que todas las actividades de protección, incluidas las soluciones duraderas, sean accesibles e influyen en las minorías de los pueblos indígenas. Aunque ya les comentaba al principio que este tema es bastante amplio, pues nos vamos a enfocar un poquito más en lo que sufren y batallan los grupos étnicos que son minorías en la población, principalmente, como lo mencionaba, en Brasil o al sur de Asia. Pues por el tema del día de hoy sería todo. Agradezco su atención y espero que el tema haya sido de su interés.